los conflictos que vienen desde la imposición del modelo liberal en el Perú, tenemos una voz y tenemos una propuesta. Y esta voz y esta propuesta lo compartimos con sectores políticos, con sectores académicos, con sectores sociales, con quienes tenemos la esperanza de ir construyendo esa sociedad de justicia que esperamos alguna vez alcanzar. Pero desde la mirada de los pueblos nuestros, de los pueblos indígenas, es que tanto en la época colonial y aún en la época republicana, los problemas profundos de nuestros pueblos no han sido resueltos. En más de 188 años de vida republicana, han habido prácticamente 3 políticas para pueblos indígenas. 1, la política del exterminio, antes como ahora. 2, la política de la asimilación. El indio tiene que dejar de ser indio, tiene que dejar sus plumas, tiene que dejar la pollera y el poncho para vestirse como occidental, para comer la comida occidental, para hablar el castellano, para, en fin, adoptar su cultura, dejar de ser él para ser ciudadano, asimilado. Y 3, la política de la negación. Es que en el Perú no hay indígenas. Así lo dijeron en los debates de los años 50 y 60 los clásicos estudiosos y académicos de esos tiempos. Por lo tanto, indio no existe y no tiene derecho. 60 años más tarde, este año, aparece de repente aquel fenómeno llamado movimiento indígena, que muchos se esfuerzan en desconocerlo. Pero ¿qué somos los pueblos indígenas? Según datos del Banco Mundial, digamos, recogiendo, somos 1/3 de la población en el país, que vivimos en comunidades, 6.000 comunidades en los Andes, 1.400 comunidades en la Amazonía, más o menos 2,5 millones de comuneros. Esos somos los pueblos indígenas. Y sin embargo todavía algunos nos quieren restar la importancia que para el Perú tiene este sector social. En los últimos 20 años, mientras el muro de Berlín se caía y el socialismo real también, y el modelo liberal aplicaba con fuerza sus políticas del consenso de Washington, las organizaciones en el Perú se han debilitado a tal extremo que la guerra interna ha llevado a la casi desaparición de las organizaciones. Sin embargo, en estos últimos 20 años se han ido generando, no necesariamente en el Perú, porque el movimiento indígena no hay que entenderlo como un movimiento peruano o ecuatoriano o argentino o colombiano o chileno, sino al movimiento indígena hay que comprenderlo en su magnitud. Nosotros, quechuas, aymaras o amazónicos, quechuas, somos una nación, una gran nación que estamos diseminados en más o menos 4 países, a decir, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Los aymaras están en 5 países, 4 también, Argentina, Chile, Bolivia, Perú. Y entonces, cuando se habla del movimiento indígena, tiene que entenderse como la acumulación del proceso en todos estos países, que son países hermanos con quienes ahora compartimos la condición de países, y que esas fronteras no son fronteras que los pueblos las reconocemos, son fronteras que la República hace 188 años las ha creado, pero para un aguajún, por ejemplo, esa división territorial no existe. En ese mismo periodo de 20 años el movimiento indígena ha sido capaz de poner en el debate político, social, regional andino, continental y mundial 3 temas que ahora quiero aportar al debate. Uno primero es que los estados, tal como los conocemos, los estados nuestros que han sido creados después de la Revolución Francesa, los estados uninacionales no son suficientes, no han resuelto los problemas, sobre todo en países como el nuestro, donde hay una diversidad de pueblos y de naciones, y hay la necesidad de construir un nuevo modelo de Estado, un Estado plurinacional, un Estado donde los pueblos, las nacionalidades que estamos dentro de ella, participemos de su proceso más creativo. Entonces esto pasa a ser un primer tema de debate. El tema de los estados plurinacionales ha sido constitucionalizado, primero en el Ecuador, luego en Bolivia, hoy se debate en otros países, incluso en la Europa muy humanista se está debatiendo el mismo tema, la necesidad de construir nuevos modelos de Estado ante el agotamiento del modelo de Estado uninacional republicano. 2. La crisis que atraviesa el mundo, que son estas varias crisis que ya ustedes han oído
tanto hoy, ayer como hoy, son crisis que tienen como base el modelo civilizatorio. Nosotros desde el mundo indígena estamos cuestionando el modelo de civilización basada en el individualismo, civilización basada en la destrucción, civilización basada en la acumulación, civilización basada en el desarrollismo y en la contaminación. Y hemos propuesto la necesidad de construir una nueva base civilizatoria sobre nuestra ancestralidad, sobre la profundidad de nuestros pueblos. Y entonces hemos recogido y estamos construyendo esta propuesta del buen vivir, que en quechua se llama Allin Causay, que en aymara se dice Sumajamaña, que los pueblos amazónicos tienen su forma y su concepción también del buen vivir, como los mapuches tienen su concepción del buen vivir, o como los mayas lo tienen también. El buen vivir pretende construir una nueva relación con la madre tierra, pretende construir una nueva relación, no nueva, una relación más bien ancestral entre los hombres, con justicia, con equilibrio, con armonía. Y también quería comentar el nuevo concepto de democracia que los pueblos nuestros tienen. La democracia representativa no es suficiente. La democracia representativa endosa simplemente un cheque en blanco a quien decimos que nos está representando. Y estas democracias terminan siendo tan falaces y tan ineficaces, porque como en el caso peruano, por ejemplo, tenemos gracias por la rosa y gracias por los minutos. Decía que en el caso peruano, la democracia, por ejemplo, en el Congreso, es un Congreso que está prácticamente colapsado, un poder ejecutivo altamente corrupto, un sistema no funcional, y las grandes mayorías poblacionales en los sectores rurales, que son las comunidades, simplemente no están en el sistema del Estado. Por lo tanto, la democracia para nosotros debe ser una nueva forma de democracia, o una vieja forma de democracia, que son las democracias comunitarias, la democracia del mandar obedeciendo. Estos son los aportes del movimiento indígena, no necesariamente del movimiento indígena peruano. Y finalmente, en esta búsqueda del buen vivir, decimos, si bien es cierto, en los últimos 50 años, un papel fundamental ha jugado la lucha por los derechos humanos, hoy en día no es suficiente los derechos humanos, y es por eso que hay que buscar los derechos a la vida, los derechos de la madre tierra. Por cierto, es una propuesta surgida desde el movimiento indígena, constitucionalizado en el Ecuador, y esto es un peldaño o un segundo piso a la búsqueda de mayores derechos y de mayores democracias para la sociedad. Nosotros, dentro de nuestra propuesta, está claramente planteado estos puntos, y son puntos que el movimiento indígena los ha ido construyendo, y son parte ahora del debate, no solamente en el continente, sino en el debate mundial, en la búsqueda de una nueva relación del hombre con la naturaleza, con la madre tierra, y del hombre con el conjunto de la sociedad también. Gracias.